saludo para todos los amigos que siguen estas redes. Tengo el gusto de conversar aquí con José Rosario, un filósofo del área data, autor de Filosofía en su Diversidad, que es un texto precisamente de filosofía. José, saludos, ¿qué tal? Saludos, Federico Santana. Mira, José, Un placer. tú sabes que hace mucho que tengo esa inquietud de la diferencia y los elementos comunes que hay entre filosofía y filosofar. ¿Es esto lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algunos elementos comunes? ¿Qué tú has pensado en esa temática en algún momento? Gracias. Bueno, tú sabes que como filósofo, porque estudié filosofía, tal vez en los hallazgos de esta reflexión resulte ser que no soy filósofo. Pero es interesante descubrir eso, sí. porque al descubrir también se está haciendo filosofía. Claro. Bien, bueno, he pensado mucho, también he compartido ese tema con mis alumnos en la universidad. Y me he puesto a pensar en el tema de diferenciar lo que es filosofar, lo que es el filósofo, lo que es la filosofía como tal. Entonces, en esos tres elementos se fundamenta el tema de distinguir o asemejar, como se quiera, la acción de filosofar con lo que es la filosofía como una construcción de pensamiento, de un sistema, de una doctrina, que se pueda configurar ya con un carácter sistemático, cosa que es distinta a filosofar. Nosotros sabemos que popularmente cuando una persona se desborda al hablar, es un filósofo, le dicen, no, tú pareces filósofo, porque le gusta hablar, le gusta comunicarse, conversar, sin que haya ido a una institución educativa, formativa, sin que haya asistido a una escuela, sin que haya asistido a la universidad. Entonces, el hombre tiene esas dos vertientes en lo que es filosofar y lo que es filosofía. Yo veo el filosofar como una acción natural, distinta a la filosofía, que repito, es una construcción de pensamiento. Por ejemplo, cuando tú dices que estás revisando la filosofía de Immanuel Kant, tú estás revisando un pensamiento ya sistematizado, una construcción. Cuando tú hablas del positivismo de Augusto Comte, cuando tú hablas de Sócrates, de la filosofía de Platón, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Descartes, que son construcciones que están en la historia del pensamiento, como línea a seguir, y que nosotros precisamente todavía la tenemos en la temática académica. Pero cuando me voy a filosofar y busco su origen, yo encuentro un origen natural, que es una actitud que se expresa, pero que necesariamente no constituye un sistema. Por ejemplo, si nos vamos al origen de la acción de filosofar, tendríamos que irnos al origen del hombre. Obligatoriamente. Porque... Sí, no, mira, totalmente de acuerdo contigo, José. Yo pienso eso mismo, que incluso me imagino que el filosofar como actitud, como acción del ser humano,
es lo que le va a dar origen a la filosofía como sistema. Eso tiene que ser así. Y yo me imagino a aquellos primeros hombres cuando están basados primero en el mito y que se da el salto entonces al logos, al razonamiento, al pensamiento, representó una amplificación de la mirada a la realidad, ¿verdad? Porque la primera corriente filosófica se trató sencillamente de una filosofía física, que era ver la realidad, ver la naturaleza y comenzar a pensar en ella. Entonces, el filosofar yo me lo imagino como la acción que está presente desde siempre, presente dentro de cada uno de los sistemas de filosofía, pero dentro de la misma vida cotidiana. Como tú dices, algo natural, es una manera de buscar el porqué y el sentido. Si esto es mejor, si aquello pudiera ser peor, como yo, en el punto de vista ético también, como yo veo esto que es malo y lo rechazo, veo que esto que es bueno y lo asumo. Y tengo la convicción, José, de que hoy día nos hace falta intensificar la actividad de filosofar, más que la del conocimiento de los sistemas filosóficos que ha habido a lo largo de la historia. Eso sí, es como una tesis que yo tengo. Sí. Yo también secundo la idea y propongo un sistema que ha existido siempre y es el que lleva al hombre a filosofar. Ese sistema constituye 3 elementos, que yo le llamo el triángulo de la reflexión filosófica. Sí, sí. Sí. Ya escuché tu reflexión. El hombre, desde que es hombre, se origina el pensamiento. Y existen los mismos 3 elementos que existieron en el origen del hombre, existen hoy día para que el hombre despierte. Porque ¿qué es filosofar? Filosofar es la acción del pensamiento. La acción, poner el pensamiento en acción. El filósofo no es estático. El filósofo es cuestionador. El filósofo es el que se ocupa o se preocupa, como dice Ortega y Gasset. Exactamente. El filósofo es el que se inquieta, el que duda, el que cuestiona. Pero todos tenemos una facultad que se llama pensamiento, que es distinto la facultad de pensar que filosofar. Porque no todo el que piensa filosofa. No, exactamente. Ahora, todo el que filosofa necesariamente piensa. Tiene que pensar. Entonces, en ese origen, diríamos, antropológico, que es lo que distingue al hombre en el caso de la creación del ángel de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, sin necesidad de tener que trabajar, sin necesidad de tener que preocuparse de nada, porque la gracia bastaba. Mi gracia te basta. En la creación, ¿verdad? Pero cuando se origina esa acción, es porque el ser humano se da cuenta de que existe una realidad distinta a la que él tiene concebida. Exactamente. Es porque en el caso de Eva, si no existe la contrapropuesta, que le llaman de que satánica, el contrapeso, que le llaman de que la presencia de Satanás en forma de serpiente. Pero Señor, es que para que haya filosofía, la acción de filosofar tiene que haber dialéctica. Sí, porque desde su origen la filosofía es dialéctica. Claro. Y en este caso me refiero y felicito a los filósofos, colegas de nosotros, Daniel Vargas, Julián Álvarez, Juan, que han establecido. Juan Guzmán, sí. Tiene un programa que se llama precisamente la dialéctica. Son 3 personas que están construyendo filosofía, sí, al filosofar. Pero yo digo, ese triángulo de la reflexión filosófica o del filosofar, el triángulo del filosofar, que es pensamiento, realidad y lenguaje. 3 elementos
que llevan al filosofar. Yo diría que si fuéramos a dar una definición de la acción de filosofar, podríamos decir que es la expresión a través de un lenguaje lógico y coherente de todo lo que el pensamiento asimila en la realidad, porque no hay un pensamiento sin realidad, pero tampoco hay un pensamiento sin lenguaje. Hay una articulación perfecta, o sea que hay una manera de complementarse. El lenguaje es la manera de comunicar el pensamiento, pero el pensamiento ha sido fundado en la realidad. Es decir, que obligatoriamente, para tú poder comunicar esa realidad, tienes que utilizar el lenguaje. Pero no vas a comunicar nada si tú no lo has pensado, lo has reflexionado. Porque la realidad está ahí fuera de nosotros como una evidencia, como un dato, como una realidad, como un factum, como decían los latinos. Sí. Y entonces hace falta, para filosofar, como tú dices, poner en acción esa dialéctica del pensamiento, el lenguaje, la realidad. Sin eso no puede No, hacer no, acción. no, exactamente. Porque el pensamiento se despierta cuando filosofa. Y fíjate que Por eso los filósofos duramos mucho. Fíjate. Los filósofos morimos bien viejos. Porque el pensamiento rejuvenece. El pensar. Sí, rejuvenece. claro. Oye, la gente cree que cuando se preocupa o se ocupa de pensar, está perdiendo el tiempo. Sí, y mira una cosa interesante ahí en esa misma línea de lo que tú estás diciendo. Una de las, vamos a decir, de las causas que hizo posible la filosofía fue precisamente el ocio, como le llamaba. En el ajetreo que se vive hoy, José, o sea, no hay espacio para el pensamiento. Y eso que tú dices también, la gente entiende que pensar, que razonar, que reflexionar, como que no es importante, porque tú lo que tienes que salir a la calle, buscar el dinero de la comida, de la cena, tener un carro, tener esto. Entonces, cuando tú eres capaz de capitalizar esos espacios de ocio y entonces potenciarlo, es porque va a ser posible la filosofía, así lo decía Platón, así lo decía lo de la escuela esa socrática. Entonces, tú estás hablando también de este triángulo de la filosofía y me recuerda a mí también lo que es la dialéctica. O sea, como decía Federico Hegel, nosotros necesitamos una tesis, pero la tesis para poderse mover y poderse superar necesita la antítesis o la antítesis para poder dar un salto a un estadio superior que es la síntesis. Perfecto. La síntesis ya entonces supone que ha superado la tesis y la antítesis. Tiene que darse una relación dialéctica. Obligatoriamente. Ahora, entre lenguaje, pensamiento y realidad, no podemos decir que el lenguaje es la tesis, ni que el pensamiento es la antítesis, ni que la realidad es la tesis y el lenguaje es antitesis. Es un problema dialéctico, precisamente. Porque es que a veces está primero el pensamiento sobre algo y tú buscas ese algo a través del pensamiento. Cualquiera podría ser un punto de partida, ¿tú entiendes? Cualquiera de los tres. La expresión. No se puede decir este primero, este después y este después. Creo que, pero como quiera, tiene que darse un punto de partida. Ahora, cuando tú decías hace un ratito que no hay espacio para filosofar, yo digo, el espacio es el mismo. El que tuvo Hegel para plantear las tres fases de la comunicación que planteó Platón muchos siglos antes. El espacio es el mismo. Existen los tres elementos: pensamiento, lenguaje y realidad. Existió para Einstein, para Newton, para Hegel, para Kant, para Sócrates, para Platón, para los grandes sistemáticos del pensamiento filosófico. Existió la misma realidad que existe hoy para mí, para ti, para filosofar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú decías también,
cuando uno se da cuenta que existe ese espacio, entonces ya empezó la inquietud para originar y poner el pensamiento en acción y rejuvenecerte, porque la mejor medicina que puede haber en el hombre es pensar. A eso que tú dices que hoy no se le está dando importancia, a eso que tú dices que hoy no le preocupa a los jóvenes y a muchos adultos también, a eso que tú dices que moralmente creen que no existen unas normas éticas, a eso que tú dices que hoy no acuden al deporte sino a la bebida. Oye, yo estaba ando por los campos. Yo recuerdo que en mi campo, donde había un llanito, así, diríamos un llano, siempre los domingos había 5, 6, 10 jóvenes ahí tirando pelotas y bateando bolas y formando ring. En el campo, hasta en los caminos, cuando no se encontraban esos espacios. En los caminos se encontraba, tú te veías, hoy día tú ves espacio, o sea, el espacio está ahí, el espacio está ahí, pero la juventud no está ocupada en pensar, porque pensar también hay que ver, hay que verlo como un progreso o como un retroceso. Tú puedes pensar de manera negativa. Exacto. Puedes pensar destruir, o matar, o atracar. Pero también tú puedes pensar en educar, en aconsejar, en aportar. Porque mira, tú te has trasladado hoy a este espacio. Yo me he trasladado a este espacio. El espacio está ahí. Aquí está la sala. Y hemos coincidido en esta producción. ¿Pero por qué? Porque lo pensamos en el espacio. Existe el espacio. Yo le digo a la juventud hoy día, le aconsejo en diríamos, este conversatorio espontáneo, en este café filosófico, le aconsejo, vamos a pensar en construir, pensar en que puedo ser mejor, pensar en que mis defectos pueden convertirse en una virtud. Exactamente. Pensar en qué puedo yo aportar. Los profesionales que pensemos que nuestro conocimiento lo está esperando la sociedad y nosotros estamos sentados sin ocuparnos de esa situación, de ese espacio. Es decir, el espacio está. Exactamente. Sí, déjame decirte yo precisamente ya llegando a esas conclusiones, porque, ¿verdad? No podemos agotar toda la temática, pero yo quiero decir, hago esa invitación a los jóvenes. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que buscar el sentido. Ciertamente el sentido no está en las cosas. Nosotros somos los que hacemos las cosas sentido. Dice, por ejemplo, para mí el 22 de noviembre tiene una significación grandísima, porque es la fiesta del cumpleaños. Para otra persona es un día, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo pongo sentido a lo que yo soy, a lo que yo hago? Vamos a ver si los jóvenes, lo que están haciendo, que reflexionen y digan, mira, esto que yo hago vale la pena. Esto me está ayudando a mí, está ayudando a mi familia, está ayudando al entorno. Estoy yo aportando a que haya un desarrollo de la sociedad y que mañana podamos decir, como en los tiempos de los filósofos presocráticos, que comenzaron con elementos simples, con lo físico, y se han llegado a construir tantos sistemas filosóficos. Entonces, hace falta que hoy no vivamos con el automático puesto, ¿verdad? Caer en un realismo de tal manera de que yo hago lo que todo el mundo hace. Incluso lo afirmo, no, hay que hacer esto porque mira, fulanito está.
Pero yo me voy a ir a esperar que cambie el verde del semáforo si él se va en rojo. Entonces, vivimos de ese realismo en donde nosotros generalmente no pensamos qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces es importante que realmente busquemos el sentido de las cosas, que el joven comience a reflexionar y comience con la reflexión a validar o a rechazar las cosas. A mí no me importa si una persona a lo mejor está haciendo algo que sea incorrecto, pero me gustaría que a eso incorrecto que llegó haya sido a través de un proceso reflexivo. ¿Entiendes? Ok, pues tú puedes tener una idea, yo tengo una idea diferente, pero por lo menos que haya sido razonada y que tú hayas parido esa idea. Que no es que tú estés diciendo y reciclando todo lo que dicen los demás. Y los medios. Sí, exacto, como periodista, José, tú comienzas a ver las diferentes agendas informativas y todos están diciendo lo mismo de lo mismo. No tienen la capacidad ni de trascender un hecho. Se quedan dando vuelta en el hecho, como patinando en el lodo. Entonces es interesante tener la capacidad de trascender, de pensar, buscar el porqué y el para qué de las cosas. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto feminicidio? Es porque estamos con el automático puesto. Y hemos convertido, oye, para decirte una cosa interesante aquí, tú hablando del lenguaje, en la programación neurolingüística nosotros decimos que lo que la gente dice va programando el cerebro. Y entonces tú piensas, luego lo que tú piensas lo expresas, y luego lo que tú expresas lo haces. Incluso el mismo feminicidio llega a veces porque hay hombres que dicen, y yo te voy a matar, y yo te voy a matar, y lo piensa así, al final lo realiza, y él mismo se sorprende. Entonces debemos aprovechar y encontrar el sentido y la razón de ser de las cosas que estamos haciendo, estamos pensando y estamos diciendo. Y en ese caso, que podamos tener frutos de la reflexión. No importa que tú estés equivocado, no importa que tú hayas llegado a una conclusión que a lo mejor no es la correcta, importa que tú hayas reflexionado, que tú hayas pensado. Y en ese sentido, tú estás haciendo un ejercicio de la razón. Y eso, en un momento determinado, te va a ayudar de los mismos errores que tú has cometido. Y dices, pero caramba, no. Porque si tú cometiste un error y tú lo piensas y tú lo razonas, mañana tú dices, no voy a cometer ese mismo error. Sí. Porque aprendiste del mismo y error. Antes de cometer el error, tú lo pensaste. Claro. Si ese pensamiento tú lo pasas por el tribunal de la razón, es muy posible que no llegue a ejecutar. Exacto. Lo pensaste, pero te das cuenta en el mismo proceso que ese pensamiento no conviene realizarlo. Y entonces no llega al telos del mal, porque hay que diferenciar lo que es el telos del mal y lo que es el telos del bien. El fin último del mal es destruir. El fin último del bien es construir. Sí. Entonces, cuando tú pasas por el tribunal de la razón, como decía Manuel Kant y Descartes, ahí está el conocimiento válido, y positivo. Y José, y una cosa, si yo tengo la capacidad de yo pensar, yo no tengo que esperar a que algo ocurra para darme cuenta de que podría ocurrir. O sea, imagínate tú la temeridad y la imprudencia que comete la gente. ¿Cuántos accidentes de tránsito? La mayoría de los accidentes son evitables, pero lamentablemente nosotros hemos llegado a un nivel de que hasta que no nos ocurre algo, no nos damos cuenta que puede ocurrir. Oye, Federico, qué verdad tan monumental. Yo he tenido como norte en la vida fijarme en lo que le pasa a otro cuando hace tal o cual cosa. Pero yo lo aprendo para mí. Exactamente. ¿Y cómo es que la gente ve lo que le pasa al traficante de drogas, de sustancias prohibidas? Y viendo lo que le pasa, óyeme, siguen el mismo camino.
Pero Señor, vamos a pasar por el tribunal de la razón, vamos a pensar, vamos a filosofar, porque eso es construir, pensar es construir una sociedad mejor, un sujeto mejor. Y yo, Federico, en estas conclusiones que estamos haciendo, en este café filosófico, sí, en este café filosófico, me atrevo a decir a la sociedad, oye Federico, porque ya no es la juventud, ya nosotros vemos personas de 40, de 50, de 60, que no son modelos a seguir. Nada más no es la juventud, pues nosotros a veces sancionamos al joven, pero hoy día hay jóvenes que son el jardín que embellece el futuro, pero no encuentran un modelo a seguir. Hace falta paradigmas. Pues yo en esta reflexión, Federico, me alegro que tú me hayas invitado y que yo te haya invitado a compartir este gran tema. Filosofar es pensar. Pensar es filosofar. Todo el que piensa puede ser filósofo. Ahora, como comencé diciendo, no todo el que hace filosofía lo hace para construir. De modo que vamos a hacer una sociedad mejor siendo mejores. Así es. Gracias, Federico, gracias a los técnicos de esta aula inteligente del Centro UAS La Vega, que nos ha permitido abrir las puertas a estos breves conversatorios. Yo comencé diciéndole a estas mini conferencias. Vamos a continuar en este medio, así que den un clic a este conversatorio, donde quiera que lo encuentren, en Aula Inteligente UAS La Vega, en YouTube. Pueden encontrar este contenido. Gracias y muy buenas tardes.